Con otro tema, y es que en medio de uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años, estamos hablando por supuesto de todo el tema de Lavallato y las constructoras brasileras, un inesperado estatuto podría golpear aún más los procesos en marcha de estos casos, como si no tuvieran ya bastantes y suficientes problemas, en general todos estos procesos judiciales. El asunto es sencillo. Primero, un decreto ley crea hace más de un año el Sistema Nacional Anticorrupción. Hasta ahí ninguna objeción. Como su nombre lo dice, se verían casos de delitos claramente establecidos, además así establecidos, colusión, cohecho, tráfico de influencias, entre otros. La manzana de la discordia son los casos de lavado de activos, que no aparecen en esa lista, pero de acuerdo a un estatuto dado casi a último minuto, ahora estos podrían también ser arrancados desde las salas para pasar a este sistema, cosa que ha generado, por supuesto, el malestar de la Sala Penal Nacional y su presidenta, Inés Villa Bonilla, así como del juez Richard Concepción Carguancho, quien se quedaría sin un gran número de casos, entre ellos Odebrecht. Vamos a ver en qué termina todo esto. El reportaje es de Karina Novoa y Jimmy Rodríguez. No me dejo presionar por nadie, ni me someto a ningún tipo de presión política, económica o de cualquier ideológica o de cualquier otra índole. Yo tan solo actúo con independencia e imparcialidad en cada caso concreto y me debo a la Constitución y a la ley. Prisión preventiva Alejandro Toledo Manrique. Prisión preventiva contra los investigados Ollanta Moisés Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón. Richard Concepción Carguancho ordenó la prisión preventiva de Alejandro Toledo, de Ollanta Humala, Nadine Heredia y algunos de los hombres más poderosos del país. El juez del año, el juez del pueblo, el carcelero para otros, en medio todavía de una turbulencia originada dentro del mismo Poder Judicial, cuyas consecuencias recién se van conociendo. Pero aquí ningún juez, por más prestigioso y por más valiente que sea, es dueño de ningún caso. Los casos le pertenecen a la Fiscalía. Sí, el tema no es un tema personal, quiero dejarlo en claro. Y quien le habla no se aferra a ningún cargo. Simplemente lo único a lo cual yo me debo es a la Constitución, a la ley y al debido proceso. Enfrentados, el presidente del Poder Judicial y este juez. Lo elemental es que todos los casos de corrupción tienen que ir a este nuevo sistema. No es que se le ocurrió a Duberly Rodríguez, ni se le ocurrió al Consejo Ejecutivo, que somos 6 integrantes del Consejo Ejecutivo, es simplemente por mandato de la ley, y ese decreto legislativo pues tiene fuerza legal. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocasionaron los recientes cambios aprobados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, encabezados por Duberly Rodríguez? Según el nuevo estatuto, la Sala Penal Nacional no verá más procesos de corrupción, pierde competencia sobre estos casos. Concepción Carguancho pertenece a esta sala y quedará fuera del caso Odebrecht. Hará maletas y regresará a su plaza de origen. El juez dio a conocer su disconformidad y Rodríguez dijo que había insubordinación. Luego, Duberly Rodríguez ha tratado de bajar la tensión. Anuncia algunos ajustes a los cambios, pero a río revuelto, ganancia de Alejandro Toledo y otros investigados. No solo no es competente, yo tengo la percepción, por lo que he visto durante el trámite del expediente de Alejandro Toledo, que Concepción, con todo respeto, es un verdugo. La defensa del prófugo expresidente está dispuesta a sacarle el jugo a las discrepancias generadas por el estatuto. Va a usar, como no, las armas que le dio el mismo Poder Judicial. Ha cuestionado ya la competencia del juez Concepción Carguancho. Interpuso un recurso de declinatoria de competencia y ha recusado a Concepción. No solo eso. El fiscal ha hecho un requerimiento para la extradición de Alejandro Toledo. Ese documento lo ha recibido el juez
y nosotros les hemos dicho, un momentito, stop, pare usted, no puede continuar. Mientras tanto, el proceso de extradición queda congelado. Volverá por el mismo camino. Los demás procesados tienen también el camino listo para hacer lo mismo y dilatar los procesos. Todos los detalles de este complicado escenario. El caso Odebrecht en el limbo, aquí en Panorama. Todo empieza con el decreto legislativo 1307, que ordena la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema no fue propuesto por Duberlí Rodríguez, llegó desde el Ejecutivo. Lleva la firma del presidente de la República el 30 de diciembre del 2016. El mismo día, mediante este otro decreto legislativo, el 1342, se delimitaron las atribuciones del sistema anticorrupción. Paralelamente, en el Poder Judicial, Rodríguez anunciaba la creación de un estatuto para regular el funcionamiento de la Sala Penal Nacional. No puede tener Sala Penal Nacional viendo delitos de corrupción y sistema anticorrupción viendo delitos de corrupción. Eso no puede tener dos sistemas en paralelo en el Poder Judicial. Entonces, para regularizar eso es que se aprueba el estatuto de la Sala Penal Nacional. Entonces se empezaron a preparar los futuros cambios. En abril del 2017, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial acordó conformar una comisión para la elaboración del mencionado estatuto para la Sala Penal. Todo marchaba bien, hasta que por fin estuvo terminado el Estatuto de la Discordia. Apenas fue publicado en El Peruano, el 27 de diciembre, empezaron los enfrentamientos dentro del PJ. Pero, como ya lo había comenzado a ver la Sala Penal Nacional, ahí se ha generado, digamos, una suerte de resistencia a pasar al nuevo sistema anticorrupción. Entonces, para poner orden ahí, para ya establecer, porque no puedo tener dos cabezas, porque sería una cuestión bicéfala. El estatuto elimina competencias a la Sala Penal. Hemos aprobado el Estatuto de la Sala Penal Nacional para fortalecerla, no para debilitarla ni para desaparecerla. Veamos, este es el nuevo Estatuto de la Sala Penal. El problema se genera en el numeral 4.3. Los delitos de lavado de activos, cuya actividad criminal previa se vincule a delitos de corrupción, corresponden al sistema especializado en delitos de corrupción. De un plumazo, la Sala Penal pierde competencia sobre los delitos de lavado de activos, cuya actividad previa se vincule a delitos de corrupción. Precisamente los procesos más importantes del megacaso Odebrecht. Richard Concepción Carguancho, con el estatuto como está, quedará fuera del caso Odebrecht. Bueno, el tema de implementar el sistema anticorrupción, pues tenía que tener algunas consecuencias también efectivamente que generan cierta, digamos, inestabilidad o cierta, digamos, confusión. No solo eso, el estatuto declara además vacantes las plazas de los jueces de la Sala Penal y ordena la realización de un concurso. Concepción y los demás jueces se quedarán sin plaza. Pero imagínense postular a ser juez de investigación preparatoria en la misma categoría y bajo el mismo sueldo. Tendría que meditarlo en todo caso, donde la única diferencia sería el lugar geográfico. Inmediatamente la Sala Penal en pleno mostró su inconformidad y pidió públicamente: se adopten las medidas necesarias que permitan superar la situación crítica generada. Estos son los procesos que ve Richard Concepción Carguancho, Interoceánica y Toledo, Camargo y Correa, Tren de Lima, Ollantumala y Nadine Heredia, lavado de activos de Alan García y Garrido Leca y la anotación que involucra a Keiko Fujimori. Pero aquí ningún juez, por más prestigioso y por más valiente que sea, es dueño de ningún caso. Los casos le pertenecen a la Fiscalía. Sí, el tema no es un tema personal, quiero dejarlo en claro. Y quien le habla no se aferra a ningún cargo.
Simplemente lo único que, a lo cual yo me debo es a la Constitución, a la ley y al debido proceso. Para este juez, un estatuto no puede cambiar la ley que delimita claramente la competencia de cada sistema. Según el cual el decreto legislativo 1342 ya había trazado la competencia del Sistema Nacional Anticorrupción y que solamente podían ver los delitos previstos en el artículo 3, numeral 18 de la Ley contra la Criminalidad Organizada. Esto es, de que solamente eran competentes para conocer delitos contra la administración pública. Y el tema del lavado de activos estaba fuera de ese marco competencial. Habían recibido dinero de Venezuela. Pregunta es... Estas son las competencias de cada sala según la ley. Estos son todos los delitos contra la administración pública, es decir, delitos de corrupción. Todos van al sistema anticorrupción. Todos los demás delitos vinculados a crimen organizado van a la sala penal. Incluye, como vemos, el delito de lavado de activos. Parece bastante claro. Sin embargo, este estatuto dice lo contrario. Traslada lavado de activos con delito fuente de corrupción al sistema anticorrupción. Esta controversia tiene varios capítulos. Hace 7 meses, antes del estatuto, la segunda sala penal de apelaciones se pronunció sobre la competencia de la sala penal y el sistema anticorrupción. Elabora este cuadro y sostiene que el lavado de activos pertenece a la jurisdicción de la sala penal. He formado una comisión de los 3 presidentes de las 3 salas de la Corte Suprema, presidido por el doctor César San Martín, que es un experto en derecho procesal penal. No solo eso, en el mismo pronunciamiento se sostiene que el Código Penal es inequívoco frente a una investigación que conlleva 2 delitos. Por ejemplo, lavado de activos por delitos de corrupción. Le corresponde al juez que conoce del delito con pena más grave. Prevalece el delito más fuerte, es decir, lavado de activos, y pasa a la sala penal. Entonces, ¿qué es lo que sucede si la ley es clara? ¿Se actúa de buena fe o concepción es demasiado incómodo? Lo cierto es que el daño está hecho. Si él lo hace, eso puede ser nulo. Todo lo que él haga en adelante puede ser nulo porque la competencia se tiene que resolver. Entonces, él no puede actuar arbitrariamente. Le dieron armas a los investigados y pusieron al juez del año en piso de vidrio. La defensa de Toledo ha interpuesto 2 recursos y lo seguirá haciendo frente a cualquier acción realizada por este juez. Es un hecho que no será el único personaje en usar esta debilidad. Entonces, por el momento, todo queda en una especie de stand-by. Así es, toda la sala penal nacional continúa trabajando. Duberly Rodríguez ha dicho que el tema está superado, que se harán algunas modificaciones y que por el momento el tema está en stand-by. Inmóvil, como varios investigados quieren ver al juez del año, al juez carcelero, la próxima vez que tenga que decidir. Se dicta prisión preventiva a Alejandro Toledo Manrique. Prisión preventiva contra los investigados Ollanta, Moisés Humala Tasso. ¿Cómo puede un proceso, o sea, cómo entender en los hechos qué va a significar estar en stand-by? Esto no le da pues mucha estabilidad ni mucho respaldo a quienes están al frente de otros procesos. Y ojo que, como deja claro el juez Concepción Carhuancho, no es un tema que él quiera simplemente aferrarse a un caso, no uno, un montón de casos, porque además tiene el respaldo de la jueza Inés Villa Bonilla, de la magistrada Villa Bonilla, que por supuesto su prestigio está bastante bien ganado. Y hablando de casos de corrupción,